Hola, buen día, buenos días. Empezamos hoy la sesión de esta masterclass de DataOps con el título del único camino hacia el data management moderno que nos expondrá nuestro compañero Carles Macedo. Él es el Subject Matter Expert en SDG Group. Antes sí que queríamos contextualizar un poco, ¿no?, esta masterclass que organizamos en el marco del CIDAI. El CIDAI es el Centro de Innovación en Datos e Inteligencia Artificial, promovido por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, y también, como otros core partners, contamos con SDG Group, con Microsoft y con NTT Data. Y aparte cuenta con el apoyo del CVC, el Barcelona Supercomputing Center, I2CAT, y también la Universidad Politécnica de Cataluña. Y como oficina técnica o el ente que dinamiza está Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña. Con todo ello, lo que promovemos con esta colaboración público-privada es la dinamización y la aceleración de nuevos modelos de negocios basados en la aplicación de inteligencia artificial y nuevas oportunidades, nuevos talentos digitales y nuevos negocios basados en el uso y la explotación de datos y la aplicación de algoritmos y otras aplicaciones de inteligencia artificial. Para ello, organizamos desde la parte de ecosistema varias workshops y varios masterclass, donde hoy nos encontramos en esta serie en que contamos con esta exposición sobre DataOps por uno de los core partners, que en este caso es SDG. Ello, a través de esta ponencia, Carlos Accedo nos expondrá, ¿no?, ese cambio que puede haber a través de DataOps, si es el único camino o no hacia ese data management moderno, y en ese proceso de transformación en que se encuentran muchas industrias aplicando tecnologías intensivas. Sin más, pasaremos a la ponencia. Sí que me gustaría un poco explicar la dinámica de la sesión antes de pasarle la palabra a mi compañero. Encontraréis, la sesión haremos 1h15, 1h20 de ponencia, y sobre las 10:15, 10:20 pasaremos a preguntas. Las preguntas las podréis hacer en el apartado de preguntas, ¿vale? Yo, como moderadora de la sesión, las iré viendo y le daré paso a Carlos al final de la sesión a las preguntas que escribáis en el apartado de preguntas o cualquier cosa en el chat. Sin más, me gustaría pasar la palabra a nuestro experto de hoy, de esta masterclass de DataOps, Carlos Accedo, Subject Matter Expert en SDG Group. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias, Gemma. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad que nos da CIDAI de venir aquí y compartir con vosotros cuál es nuestra visión, ¿no?, acerca de las DataOps, ¿no?, un término que se lleva escuchando unos años, ¿no?, pero que recientemente está muy de moda, y ahora veremos por qué. Y también nuestra visión, ¿no?, de lo que es el data management moderno. La estructura de la sesión será un poco la siguiente. Vamos a hacer una breve introducción, ¿no?, plantear básicamente los retos, ¿no?, que las empresas están enfrentando a día de hoy en el ámbito del data management o data analytics en general. Luego veremos una introducción a DataOps. Repasaremos la definición más canónica y también, bueno, la visión, ¿no?, un poco enriquecida por parte de SDG de qué es DataOps o qué debería ser DataOps, ¿no? Y por último, en el tercer punto, veremos un ejemplo, ¿no? Veremos dentro de un stack tecnológico concreto, veremos un ejemplo de implementación de DataOps, ¿no? Me gusta empezar por aquí, por este punto, por poner una referencia, ¿no?, un punto de situación, ¿no?, de dónde venimos, ¿no?, y hacia dónde va un poco el data management, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la preparación de datos, ¿no?, para la explotación analítica posterior. Bueno, las referencias de fechas son un poco orientativas, ¿vale? No sé exactamente si están colocadas bien todas las chinchetas, disculpadme si alguna, ¿no?, se mueve 1 o 2 años hacia un lado, hacia otro, pero bueno, en esencia, Carlos, ¿no?, tenemos... perdona que te interrumpa, no estamos Sí, viendo tu PowerPoint. oh, disculpadme, disculpadme.
Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora te Gracias, escuchamos y Gemma. vemos el PowerPoint perfectamente. Gracias. Gracias, Gemma. Disculpad, por favor. Bueno, hemos comentado la estructura de la presentación y ahora venimos aquí, ¿no? Esta pequeña introducción, este timeline, ¿no? De la evolución del data management, ¿no? Y de las distintas prácticas que surgen alrededor de él. Tenemos dos perspectivas, ¿no? Una más orientada hacia el data warehouse, que es la que tenemos en la parte superior, no sé si podéis ver mi ratón o no, y otra ¿no? La que va más orientada hacia la data lake, ¿no? La evolución del data lake, ese paradigma nuevo ¿no? que surge para dotar ¿no? de escalabilidad, ¿no? A los procesos de análisis de datos, ¿no? Llega un momento en que, ¿no? Los data warehouses, que durante décadas, ¿no? han servido como repositorios informacionales, ¿no? Para la explotación analítica de los datos, ¿no? Con los volúmenes de información que se generan, ¿no? Y que se integran y de los que se pretende extraer conocimiento, no pueden, ¿no? No pueden con eso, con esos volúmenes, no pueden escalar más, ¿no? Y surgen este nuevo paradigma, ¿no? De data lake, ¿no? Basada en computación distribuida, ¿no? Que además, ¿no? De dotar de escalabilidad, ¿no? Al data management, pues cubre nuevos casos de uso que hasta ahora, hasta el momento no se cubrían, ¿no? Pues como puede ser ¿no? El procesamiento de datos desestructurados, el procesamiento en streaming, ¿no? Etcétera. Um, Básicamente a mitad aproximadamente de la década de los 2010 surgen los primeros Data Warehouse Cloud como evolución, ¿no? Un poco natural, ¿no? De lo que es el Data Warehouse, ¿no? Pero en el paradigma Cloud. La Cloud surge, ¿no? Nos da unas oportunidades muy interesantes, ¿no? En términos de escalabilidad, sobre todo elasticidad, pago por uso, y a mitad de la década empiezan a surgir, ¿no? Este tipo de herramientas que hacen uso de los servicios elásticos de la nube, ¿no? Y en los que ya empieza a tener mucho sentido cambiar un poco el paradigma más tradicional de ETL, ¿no? Que se venía haciendo desde los data warehouses, ¿no? a LT. Y me explico. ETL, ¿no? Es el paradigma en el que, bueno, extraes datos, ¿no? De tu repositorio interformacional, los transformas afuera, ¿no? Y los vuelves a cargar, ¿no? Y ELT lo que hace es, en vez de extraer los datos, lo que hace es, bueno, los carga, ¿no? En el repositorio informacional y los transforma dentro, ¿no? Sin necesidad de sacarlos, ¿no? Y de habilitar recursos computacionales redundantes, ¿no? Aprovechando toda la potencia de computación del repositorio informacional, ¿no? Que hasta el surgimiento, ¿no? De estos data warehouses cloud, pues bueno, era más difícil hacer esto, ¿no? Porque la tecnología era muy cara, ¿no? Y escalar era muy caro, ¿no? Y desde un punto, ¿no? En el que empieza a haber data warehouses, ¿no? Elásticos, ¿no? Con unas capacidades de procesamiento muy altas, ¿no? Y con unos modelos de costes pues también interesantes, flexibles, pago por uso, pues ya interesa mucho, ¿no? El decir, oye, ¿para qué voy a sacar los datos, ¿no? de mi data warehouse para procesarlos y para qué voy a habilitar recursos de computación adicionales si ya tengo, ¿no? Unos muy buenos dentro de mi data warehouse? Y es más o menos en este punto en el que eso empieza a cobrar sentido. No he comentado las etiquetas naranjas, ¿no? Que son la parte de DevOps, DataOps. DevOps surge un poquito antes del 2010, ¿no? Las primeras menciones, pero sí que es un poquito después, ¿no? Cuando se consolidan. Y DevOps al final es una práctica, ¿no? Que integra técnicas para el control de versiones y la automatización y la estandarización, ¿no? Del desarrollo de soluciones de software, ¿no? Y del despliegue de esas soluciones, ¿no? Agilizando muchísimo, ¿no? El tiempo de desarrollo a producción. Eso a día de hoy, ¿no? Es el estándar de la industria, ¿no? En el software se hace DevOps, ¿no? Es la forma, es el workflow habitual, ¿no? El paradigma de trabajo es DevOps, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? A mitad de década, más o menos, surge el concepto de DataOps, ¿vale? Que se apalanca mucho en el concepto de DevOps, ¿vale? Pero también atiende a algunas particularidades de tratamiento de datos, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Tanto DevOps como DataOps están puestos en la parte de abajo, y esto significa que es, bueno, desde la perspectiva de Data Lake, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿no? En los pipelines de datos dentro de un Data Lake pues, se programan, ¿no? Con lenguajes de programación, con Python, con Scala, ¿no?
Y eso ya implica, ¿no?, que podamos utilizar, ¿no? Eso al final es, o sea, el desarrollar encima un data lake al final es ingeniería de software, ¿no?, pero orientada para el tratamiento de datos masivos, ¿no? Pero no deja de ser ingeniería de software, ¿no? Y eso implica que todas las herramientas y prácticas de DevOps pues se pueden aplicar de saque, ¿no?, en un ambiente data lake. Eh, y las prácticas DataOps, ¿no?, una vez que, ¿no?, se empiezan a poner encima de la mesa, ¿no?, y empezamos a atender particularidades, ¿no?, del mundo de los datos en vez de solo del mundo del software, pues también se pueden, ¿no?, abordar desde el paradigma Data Lake, ¿no? Eh, Después del surgimiento de los Data Warehouses Cloud, hay una evolución de la mano de Databricks, ¿no?, con el concepto de Data Lake House, ¿vale? Este concepto de Data Lake House basado mucho, ¿no?, en el formato de ficheros Delta, ¿no?, y su Delta Engine, que proporciona capacidades ACID a un Data Lake, que esto, bueno, es, ¿no?, lo nunca visto hasta la fecha, ¿no?, dando una potencia pues muy interesante, ¿no?, a los Data Lakes, ¿no?, y una nueva oportunidad, ¿no?, en un momento en el que el Data Lake parecía que no tenía mucho por delante, ¿no?, mucho futuro por delante. Y con la introducción de, de estas nuevas herramientas, tecnologías, ¿no?, y este nuevo paradigma, pues parece que sí, ¿no?, que sí que tiene camino, ¿no?, en este sentido. Pero el dato curioso es que hay una cierta convergencia entre los dos paradigmas, ¿no?, el de Data Warehouse y Data Lake, ¿no? Están convergiendo. El Data Warehouse cada vez se está pareciendo más a un Data Lake y viceversa, ¿no? El Data Lake cada vez se está pareciendo más a un Data Warehouse. Esto sin duda es interesante y veremos qué nos depara el futuro, ¿no?, en este sentido. Por lo pronto, hace unos años surge el concepto de Modern Data Stack, ¿no? Es otra palabra de estas de moda, pero que sí que hace referencia a algo interesante, ¿no?, que es la aparición de ciertas herramientas que permiten separar, ¿no?, dentro del paradigma ELT, lo que viene siendo la I y la L, es decir, la extracción de orígenes y la carga en un repositorio informacional, de la transformación. Utilizamos herramientas específicas para la extracción y carga y herramientas específicas para la transformación, ¿no? Este desacoplamiento es interesante, ¿vale? Desde el punto de vista arquitectónico, el desacoplamiento pues siempre es una cosa buena, ¿no? Los principios SOLID, ¿no?, y el principio de responsabilidad única, ¿no?, aseguramos la mantenibilidad y utilizar, ¿no?, una herramienta que mejor resuelve, ¿no?, esa pequeña parte del proceso. Y además este tipo de herramientas modernas están muy alineadas con el desarrollo en base a código, ¿vale? Lo que implica que algo que hasta hace poco ha sido muy difícil, por no decir imposible de conseguir, que es llevar las DataOps también al mundo del Data Warehouse, ¿no?, las DevOps y las DataOps, ¿no? Si empezamos a construir pipelines de datos con código, vamos a poder utilizar, ¿no?, aprovechar esas herramientas que son estándar ya de la industria, ¿no?, y esas técnicas para poder ¿no?, automatizar en gran medida el despliegue de soluciones analíticas, ¿no? Porque hasta el momento las herramientas ETL más tradicionales, pues bueno, sí que tienen, ¿no?, su forma, cada una, ¿no?, a su modo, ¿no?, de controlar versiones, ¿no?, de hasta cierto punto agilizar los despliegues, pero sí que es cierto que no son compatibles ¿no?, con las herramientas tradicionales de DevOps, ¿no? Y esto dificulta un poco esta adopción, ¿no?, de DataOps, que en este momento, gracias al estado de la tecnología, pues está siendo necesario, ¿no? Está siendo necesario por los riesgos, perdón, por los retos que se están asumiendo, ¿no?, por parte de las empresas. En la actualidad, prácticamente todas las industrias están, ¿no?, pasando por un proceso de transformación tecnológica grande, ¿no?, apoyar la tecnología. Los procesos de negocio están cambiando, los hábitos de consumo también cambian. Nosotros como consumidores cada vez somos más exigentes, ¿no?, y alimentamos un poco la rueda, ¿no?, y las empresas, para ser más competitivas, pues tienen que acelerar un poquito las cosas, ¿no?, y el consumo de servicios en vez de bienes, pues es una realidad a día de hoy. Todo esto, que como os digo, al final supone pues, cierta aceleración, ¿no?, de los procesos de negocio, impacta directamente, ¿no?, en la toma de decisiones. Necesitamos, o las compañías necesitan disponer de soluciones analíticas más rápido, ¿no?, de una forma más ágil, ¿no?, pero sin comprometer la calidad. Eso es importante, ¿no? De esta forma, es la única forma que ¿no?, en un futuro
tan vertiginoso, ¿no?, como al que nos estamos aproximando, puedan llegar a ser competitivas, ¿no? Hay un reto adicional a este, que es la complejidad de las arquitecturas. Bueno, si con el data, ¿no?, si el data lake surge, ¿no?, o da respuesta, ¿no?, a la integración de, ¿no?, de grandes volúmenes de datos, ¿no?, pues una década después, imaginaos la progresión, ¿no? El número de fuentes de datos es enorme. Las plataformas son complejas, ¿no? Pasamos de escenarios on-premises a escenarios híbridos, on-premises cloud, o escenarios incluso multi-cloud, son una realidad, ¿no? Las compañías no se casan con un único proveedor de cloud, ¿no?, y aprovechan eh, eh, ¿no?, los mejores servicios de cada uno de los distintos fabricantes. Los modelos de datos son cada vez más grandes y más complejos, muchos equipos, ¿no?, involucrados en todo lo que tiene que ver con el data management, ¿no?, y la explotación analítica de los datos, ¿no? Todo esto, en cierto modo, esta complejidad tiende a comprometer, ¿no?, o a poner en riesgo, ¿no?, la calidad del dato y también el gobierno. Afortunadamente, como os decía, mucho de esto, ¿no?, pues lo podemos abordar con DataOps, ¿no? Y desde nuestro punto de vista de SDG es la única forma, ¿no? Es decir, DataOps es un must que hay que adoptar, ¿no?, para poder hacer frente a los retos, ¿no?, que a día de hoy, pues vosotros podréis ¿no?, juzgar si son muy acuciantes o no en vuestra compañía o en vuestra industria en concreto, pero que sí que es cierto que el día de mañana lo van a ser, ¿no? Y cuanto antes estemos preparados, mejor. Respecto a DataOps, ¿qué es DataOps? Pues hay muchas definiciones, ¿no? Podéis encontrar en Internet, ¿no?, de qué es DataOps, pero en todas ellas seguro dirán que tiene mucho que ver con DevOps. ¿Vale? Con DevOps, que las DevOps, ¿no?, es todo lo que tiene que ver con la automatización, ¿no?, del despliegue, ¿no?, la automatización del testing y del despliegue de soluciones, ¿no? Tiene mucho que ver con DevOps, pero también tiene que ver con Agile, ¿no?, y con Lean Manufacturing. Ahora veremos el porqué, ¿no?, para cubrir peculiaridades, ¿no?, del desarrollo de pipelines de datos. Pero antes de nada vamos a detenernos un poquito en DevOps, ¿vale? DevOps es un conjunto de prácticas, de técnicas, de herramientas, ¿no?, que nos permiten hacer control de versiones, hacer tests unitarios automáticos, hacer test de integración automáticos, ¿vale? Esto no solo agiliza el despliegue, sino que también, pues bueno, vela por la calidad, ¿no? Nos aseguramos, de cierto modo, de que lo que ponemos en producción está bien testado, ¿no?, ha pasado por todos los test rigurosos, ¿no? Y en cuanto a la aceleración, ¿no?, de entrega, ¿no?, de valor al negocio, pues bueno, o sea, para muestra un reloj, ¿no?, podemos mirar a qué es lo que ha pasado en el desarrollo del software en los últimos años, ¿no?, y cómo, ¿no?, un proyecto de software pues hace 15 años, bueno, pues podría llevar meses, ¿no?, el desarrollar y el entregar una nueva característica de una aplicación, mientras que a día de hoy, pues bueno, si lo llevamos al extremo, ¿no?, un pipeline de automatización se puede poner una característica nueva en segundos en producción, ¿no? Esto, ¿no?, que está pasando, ¿no?, que ha pasado ya en el mundo del software y como decía antes es un estándar de la industria, en esta forma de trabajar. Es interesante que ocurra, ¿no?, en el mundo de los datos también, para abordar los retos que comentábamos antes, ¿no? Y ahora, ¿no?, que podemos hacerlo gracias al estado de la tecnología, pues debemos aprovechar ese tren, ¿no?, y subirnos ahí. Por las metodologías ágiles no voy a comentar mucho, ¿no?, porque a estas alturas todos sabemos, ¿no?, qué son y qué es lo que aportan, ¿no?, y hasta dónde llegan y hasta dónde no. Pero sí que es cierto ¿no?, que no podemos pretender, ¿no?, ser ágiles, ¿no?, sin tener un enfoque metodológico agile, ¿no?, iterativo, centralizado en la entrega de valor al negocio, ¿vale? Y por último, en la definición canónica de DataOps se hace referencia a este tipo de controles estadísticos de procesos, pues, que se toman prestados de Lean Manufacturing y que tiene mucho sentido aplicar, ¿no?, en el mundo de los datos, ¿no?, a todo tipo de métricas, ¿no?, que se producen dentro de nuestra plataforma, pues como volumetrías de datos, fechas de refresco,
tiempos de ejecución de procesos, si aplicamos análisis estadístico automático a todas estas métricas, podemos identificar variaciones, ¿no? y tendencias, ¿no? que apunten a una desviación ¿no? ¿no? del volumen o del tiempo de proceso normal y que nos permita abordar ese problema con antelación desde que se rompa nada. Es un punto muy interesante que nosotros extendemos un poquito con otro concepto, ¿no? Bueno, hasta aquí la definición más canónica, ¿no? de DataOps, y a partir de aquí un poco la visión de DataOps que tiene SDG. ¿Vale? No reinventamos la rueda, ¿no? Pero sí que introducimos algún pilar interesante, ¿no? que creemos que debe estar ahí. Por una parte, bueno, están Agile y DevOps, ¿no? que ya hemos comentado, ¿vale? Pero por otra parte, creemos que es muy importante el tener un enfoque muy centrado en los metadatos, ¿vale? En una plataforma de datos moderna. Y esto pasa por dos cosas, ¿no? Por tener procesos dirigidos por metadatos o motores dirigidos por metadatos, como nos gusta llamarlos, que son procesos genéricos, ¿vale? Que pueden dar respuesta pues, a una actividad como la ingesta de datos, por ejemplo. Y esos procesos, esos motores dirigidos por metadatos, lo que hacen es alimentarse, ¿no? de metadatos que describen cuál es la lógica que tienen que aplicar de forma dinámica. ¿Vale? Son procesos que son más complejos de desarrollar y hay que atender a más factores, ¿no? que desarrollar procesos ad hoc, ¿no? Sin moverme del ejemplo de la ingesta, ¿no? Para extraer, ¿no? de una fuente, ¿no? y cargar en un destino, pues implementar un proceso ad hoc para eso pues es relativamente sencillo. Pero cuando tienes 1000 fuentes, pues es bastante costoso, ¿no? O cuando tus fuentes de datos no están claras a día de hoy o van a crecer, ¿no? Conviene o convendría tener un motor de ingesta, ¿no? que sea capaz de iterar, ¿no? por todos los metadatos que describen ese proceso de ingesta y que describen todas las fuentes y qué tipo de fuentes son y cómo hay que se gestiona la seguridad, cómo hay que hacer la conexión, cómo hay que hacer la extracción delta, ¿vale? Y lo mismo para el destino, ¿no? Cómo, ¿no? Y dónde hay que cargar los datos que se extraen. Y que ese motor vaya iterando por todos esos metadatos, ¿no? y que lleve a cabo su tarea, ¿no? Y si el día de mañana necesito agregar una fuente nueva, pues simplemente lo que hago es poner en producción metadatos en vez de poner en producción código, que es más sencillo y más rápido, ¿no? y entraña menos riesgo. Me he centrado mucho, ¿no? en el ejemplo del motor de ingesta, ¿no? pero podría ser un motor de lo que sea, ¿no? de privacidad, de calidad de datos, de reglas de negocio, ¿no? de lo que sea. ¿no? Podemos implementar en distintas tecnologías pues ese tipo de procesos dirigidos por metadatos. El segundo pilar, ¿no? de nuestro enfoque metadata-driven es la observabilidad. La observabilidad atiende un poco al control estadístico de procesos, pero va un poquito más allá. La observabilidad o data observability, ¿no? también es una palabra que está relativamente sonando, ¿no? en los últimos años. Y es que es importante conocer qué es lo que está ocurriendo dentro de tu plataforma de datos en todo momento y a dos niveles, ¿no? Al nivel de ¿no? más de procesos, ¿no? de ejecución de procesos, incluso de infraestructura, y también a nivel de datos, ¿no? de calidad de datos y de frescura de esos datos y de volumetría de esos datos, ¿no? El tener esos dos factores observados pues es interesante y nos va a permitir pues, o bien aplicar control estadístico de procesos o bien hacer reporting o bien enviar notificaciones, ¿no? O explotarlo desde cualquier punto de vista, ¿no? Pero sí que es importante, ¿no? construir esa capa de observabilidad y por lo menos tener todos los metadatos de traza, ¿vale? de todas las herramientas que componen el stack tecnológico integrados en un repositorio de observabilidad, ¿vale? para poder llevar a cabo todo este tipo de análisis, ¿no? y de explotación para la operación eficiente de la plataforma. ¿Vale? El último pilar es el catálogo, ¿no? Tiene que ver más con el data governance más tradicional, pero aún así es igualmente necesario, ¿no? de cara a habilitar a los usuarios, no con herramientas para que puedan hacer un autoconsumo ¿no? lo más eficiente posible, ¿no? y menos propenso a errores. Todo esto conforma
lo que nosotros llamamos Data Governance by Design. Esto creemos que es otra cosa importante y también metemos bajo el paraguas de las DataOps, ¿no? Que es, construyamos, ¿no?, nuestra plataforma desde el principio a todos los niveles, ¿no?, de cara al gobierno, ¿no?, de cara a facilitar ese gobierno, ¿no?, a construir esos catálogos y a poder tener la observabilidad adecuada, ¿no? Si esto lo hacemos desde el principio, ¿vale?, atendiendo a todos los niveles, será más sencillo y probablemente más económico que hacerlo al final, ¿vale?, con herramientas más de diagnóstico forense, ¿no?, que se van conectando a distintos sitios, ¿no?, van descubriendo qué es lo que pasa en vez de que, por diseño, nuestra plataforma y todos los procesos que se ejecutan en ella sean autodescriptivos, ¿no?, en cuanto a la lógica y también en cuanto a sus ejecuciones. Aquí tenemos un detalle de esta visión centrada en los metadatos, para que os hagáis una idea y ¿no?, podéis conceptualizar un poquito mejor a qué nos estamos refiriendo. Eh, podemos ir de arriba a abajo, ¿vale? En la capa superior tenemos, bueno, ¿no?, la interfaz, entre comillas, ¿no?, o las herramientas que hacen interfaz con los usuarios para gestionar, ¿no?, los metadatos, ¿no?, de definición de procesos y para consumir los metadatos de observabilidad, ¿vale? Los metadatos de definición de procesos pues deben estar, se deben introducir de alguna forma, puede ser un repositorio de código, puede ser una aplicación dedicada a ello, ¿vale? En cualquier caso sí que deben estar versionados, ¿no?, y se deben poder desplegar y entrar en el ciclo de despliegue, ¿no?, igual que cualquier otro proceso que esté basado en código y no en metadatos, ¿no? Tenemos que hacer el switch ¿no?, de definir ese ciclo de vida y de trabajar y testear y poner en producción metadatos en vez de código, ¿no? Pero en esencia el ciclo de vida sería el mismo. Esos metadatos de definición de procesos residen en un repositorio de metadatos, ¿no?, que al final de cuentas será una base de datos, ¿no?, en función del stack tecnológico en concreto, se decidiría, ¿no?, cuál es la base de datos más interesante. Luego tenemos la capa de herramientas de integración de datos, ¿vale?, en la que tenemos tres cosas principalmente. Por un lado están los motores dirigidos por metadatos, ¿vale? Aquí hay puestos 5 ejemplos, podría haber otros, podría haber orquestación dirigida por metadatos, podría haber muchas cosas, ¿no?, dirigida por metadatos, pero estos 5 ejemplos yo creo que representan bien, ¿no?, el potencial de esto, ¿vale? Motor de ingesta dirigido por metadatos, que ya hemos comentado, un motor de modelado dirigido por metadatos. Y puedo tener mi modelado descrito, metadatizado, ¿no?, y que ese proceso o esos procesos sean capaces, ¿no?, de crear las estructuras adecuadas, ¿no?, y saber cómo hay que cargar esas estructuras, incluso retroalimentar, por ejemplo, al motor de ingesta, ¿no?, para describirle cómo deben ser las ingestas, ¿no?, en esos modelos de datos. Podemos definir reglas de privacidad, de calidad o de negocio también en base a motores dirigidos por metadatos, ¿no? Yo puedo hacer la descripción, ¿no?, de todas esas reglas en base a unos metadatos y tener motores con cierta inteligencia, ¿no?, que interpreten esos metadatos y que apliquen esas reglas de forma automática. Todo eso lo hacen encima de las capas de persistencia, ¿no?, en este caso de nuestro Data Warehouse al principio, ¿no? O Data Lake también, aunque en esta sesión nos vamos a centrar mucho en la visión o la perspectiva más de Data Warehouse, porque bueno, ¿no?, cubre la mayoría de casos de uso, ¿no?, de las compañías. En este ejemplo aquí, pues bueno, vemos un enfoque un poco a Data Vault, ¿no?, de estructura de capas de persistencia con un landing, un staging, un row vault, un business vault ¿no?, y los information maps, ¿no? La segunda caja, ¿no?, de la capa de herramientas de integración de datos son los procesos de observabilidad, ¿no?, o el motor de Data Observability, ¿no?, que se alimenta de la trazabilidad de todo, ¿no?, es decir, de los metadatos de traza que generan las herramientas donde se implementan estos motores, ¿vale?, de metadatos de traza que pueden dejar estos motores para enriquecer los metadatos que ya deja la propia herramienta, de los metadatos de traza de ejecuciones dentro del repositorio informacional y también de los metadatos generados por procesos ad hoc, ¿vale? No todo van a ser motores dirigidos por metadatos, ¿vale? Habrá
situaciones en las que no tenga sentido ¿no? implementar este tipo de motores, ¿no? por el contexto, por las necesidades, por el presupuesto, ¿no? de la compañía en ese momento, ¿no? Y tal vez solo tengamos el motor de ingesta y no tengamos el resto de motores y todo eso sean procesos ad hoc, ¿no? Y puede ser que en siguientes iteraciones sí que habilitemos ese tipo de motores dirigidos por metadatos, ¿no? Pero probablemente siempre haya procesos ad hoc, ¿no? Y como os digo, ese motor de observabilidad lo que hace es integrar, ¿no? Primero recuperar, ¿no? Hacer la colección de todos esos metadatos de traza y luego los integra, ¿no? En un repositorio de observabilidad, homogenizándolos todos, ¿no? Creando una capa homogénea y creando el linaje técnico end-to-end de la solución. Y sobre esos metadatos de observabilidad, como os decía antes, ¿no? Pues podemos poner, ¿no? Herramientas de reporting, de dashboarding, de notificación, ¿no? Lo que se nos ocurra. Podemos habilitar acciones automáticas, desencadenar triggers. En fin, las posibilidades son enormes, ¿no? Y por eso es muy interesante, ¿no? El tener toda esa observabilidad, ese linaje técnico, ¿no? Y también de negocio se puede conseguir, ¿no? en un repositorio explotable. A continuación vemos el framework de DataOps que define SDG. ¿Vale? No vamos a entrar al detalle porque nos llevaría mucho tiempo y tampoco tiene sentido. ¿No? Al final los conceptos más clave ya los hemos comentado en torno a DataOps. ¿Vale? Pero sí que es interesante, ¿no? Que sepáis bueno, que hay mucha ciencia detrás de esto y que esto lo hemos estado implementando en muchos clientes en distintas medidas también. No es necesario, como os decía antes también, ¿no? Ir a por el todo o nada, sino que podemos ir a un enfoque pues, más iterativo e ir implementando, ¿no? A medida que se vayan necesitando, ¿no? Motores dirigidos por metadatos, ¿no? O estrategia de ciclo de vida por metadatos o incluso esas herramientas de consumo, explotación de observabilidad de datos. ¿Vale? Podemos tener nuestros datamarts de observabilidad en base de datos, ¿no? y explotarlos con las herramientas de las que dispongamos o podemos construir herramientas ad hoc, ¿no? Para hacer una explotación más eficaz y más eficiente, ¿no? Y construir casos de uso y automatismos en base a eso. Pero bueno, como os decía, no vamos a meternos en el detalle, ¿no? de todo el framework funcional. Es un framework funcional y esto me gusta dejar claro también que lo podemos aterrizar sobre cualquier tipo de stack tecnológico. Es decir, no estamos ligados a un stack tecnológico concreto, sino que lo podemos implementar en cualquiera, ¿no? Y por último, ¿no? Pues aquí una breve disertación, ¿no? Sobre, oye, esto de DataOps me parece ¿no? que es el camino, me encaja. ¿Cómo implantamos esto? Pues hay herramientas para la gestión o la implementación de DataOps. Hay algunas herramientas en el mercado, hay otras herramientas a distintos niveles además. Hay herramientas más comerciales, herramientas más open source, interesantes en algunos casos. Pero desde nuestro punto de vista, DataOps no va de coger un producto y desplegarlo en nuestra infraestructura, ¿no? Y ya tenemos DataOps, sino que es una cosa muy cultural. No solo tenemos que tener la tecnología, sino que tenemos que habilitar los procesos, ¿no? Y definir todos los ciclos de vida, ¿no? Y la interacción entre distintos componentes funcionales y distintos roles para procedimentar, ¿no? DataOps, y eso tiene que ser diseñado, ¿no? Muy en consonancia, muy estrechamente con cada compañía, ¿no? Y de acuerdo al contexto de las necesidades de cada compañía. Con lo cual, no creo que haya ningún producto, o sea, sí que puede haber ciertos aceleradores, pero no creo que haya ningún producto, ¿no? mágico ¿no? que despliegues y ya está, sino que en todo caso, ¿no? Pues habrá que hacer un análisis detallado, ¿no? y en profundidad de cuáles son las necesidades, ¿no? y activar todos los procesos y tocar todas las palancas, ¿no? Necesarias para implementar DataOps, que muchas de ellas, como decía, serán culturales, ¿no? Al final es una disrupción, ¿no? en la forma de trabajar y entender el data management, con lo cual hay que hacer mucho trabajo en ese sentido también.
A continuación vamos a revisar un caso eh, que, bueno, es un stack tecnológico muy concreto, pero no os quedéis ¿no? con los logos o las tecnologías que aparecen ahí, porque insisto, ¿no? Que es simplemente por motivos ilustrativos, e insisto en que ¿no? las data se pueden implementar sobre cualquier tipo de stack tecnológico, siempre que la tecnología lo permita. Y, y aquí os presentamos, ¿no? El stack que hemos traído, ¿no? Para ilustrar, ¿no? DataOps, ¿no? En lo que se llama el Modern Data Stack, esta palabra que está pegando mucho últimamente por ahí y que acuñó, si no me equivoco, Fivetran, ¿no? Hace pocos años, ¿no? Pero que es muy interesante por esa disociación, ¿no? De la extracción y carga del proceso de ELT de la transformación. Y se consolida o se apuntala este Modern Data Stack con herramientas como DBT, ¿no? Que resuelven muy bien las transformaciones de datos dentro de un data warehouse o de un repositorio informacional. También se puede hacer DBT sobre Spark Databricks, por ejemplo, ¿no? Bueno, para este stack, ¿vale? Proponemos, hemos seleccionado, ¿no? Un ambiente Azure, ¿vale? No por nada, más allá de que Data Factory creemos que es una herramienta interesante que resuelve dos cosas, ¿vale? En primer lugar, resuelve la orquestación y en segundo lugar, la extracción, ¿vale? La orquestación ¿no? De todos los procesos la resolvemos con Data Factory y todo lo que tiene que ver con control de versiones y pipelines de automatización con Azure DevOps, ¿vale? Podríamos haber seleccionado cualquier herramienta de orquestación distinta, Airflow, Prefect, la que sea, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Para la parte de DevOps, ¿no? O sea, igual Azure DevOps que Bitbucket, que GitLab, ¿no? Que lo que sea, ¿no? Mientras funcionalmente nos resuelva las necesidades que tenemos, ¿no? A nivel de control de versiones y de automatización de procesos, ¿vale? Por la parte de procesos, ¿vale? Hemos ido un pasito más allí, ¿no? Del modo en Data Stack que separa la E y la L de la T y hemos separado la E de la L de la T, ¿vale? Hemos desacoplado la E y la L, ¿vale? Teniendo como E o extracción, ¿no? El proceso que va desde la lectura de los orígenes, ¿no? Y el volcado en ficheros en el Data Lake, ¿vale? Ahora comento esto. Para esto utilizamos o proponemos en este ejemplo Data Factory, que es una herramienta que tiene multitud de conectores a orígenes y que resuelve bien la extracción, ¿no? La disponibilización de esos datos en la plataforma. Por otra parte, tenemos el proceso de carga. Esos datos que están disponibilizados en la plataforma, ficheros, pues bueno, aquí lo que hacemos es implementar un framework dentro de Snowflake basado en procedimientos almacenados y dirigido por metadatos, ¿no? Que lo que hace es ingestar, ¿no? Esos ficheros en las tablas de destino. Eso es otro proceso, otro motor dirigido por metadatos que también deja una traza enriquecida, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo y creemos que es buena práctica también desacoplar en la medida de lo posible la extracción de la carga del repositorio informacional. Tenemos el proceso de transformación en DBT, en este caso DBT Cloud. Y por último tenemos el proceso de observabilidad, ¿vale? Que se apalanca en los procesos de extracción, transformación y carga, pero se enfoca, en vez de los datos de negocio, se enfoca en los metadatos de traza que se generan en la plataforma, ¿vale? Tendremos que hacer extracción de esos metadatos de traza, tendremos que cargarlos en el repositorio de metadatos, que en este caso está metido también en Snowflake, y tendremos que homogenizar, en primer lugar, esos datos, ¿no? Para construir el linaje técnico end-to-end y también, ¿no? Para hacer pues, todos los procesos de control estadístico de procesos, cálculo de KPIs, ¿no? Y cualquier tipo de información derivada, ¿no? Para la explotación desde el punto de vista de la observabilidad. En el Data Lake, ¿vale? En la capa de persistencia, tenemos el Data Lake de Azure, ¿vale? como punto de entrada de datos en la plataforma, como landing de datos dentro de la plataforma. Siempre nos gusta hacer esto, ¿no? Aunque trabajamos con tecnologías como Snowflake, en este caso, ¿no? que permiten ya escribir ficheros directamente en un stage interno
de Snowflake, creemos que es buena práctica el desacoplar los datos de la herramienta de warehousing, por lo que pueda pasar en el futuro y ¿no? Creemos que por el coste que tiene, ¿no? El almacenamiento de objetos de las nubes, pues merece la pena tener esos datos en crudo porque, ¿no? El día de mañana pueden ser necesarios, ¿no? Para hacer otro tipo de cargas de trabajo, por ejemplo, posiblemente distribuido en Spark, para Data Science o lo que sea, ¿no? Disponibilizar todo el histórico de datos raw en ficheros es una cosa buena, ¿no? Que nos va a ahorrar costes probablemente de egress, ¿no? Si lo que tenemos que hacer son procesos de extracción de datos en crudo de Snowflake a ficheros para el día de mañana cubrir ese tipo de casos de uso. Como Data Warehouse proponemos Snowflake. Snowflake es una tecnología que nos gusta mucho y que, bueno, que tiene un potencial increíble, ¿no? y que ha demostrado ya. En SEG somos pioneros en la implantación de Snowflake en España con la primera implantación de Snowflake y bueno, somos muy conscientes, ¿no? de todas las bondades que tiene, por eso nos encaja muy bien en muchos sitios siempre, ¿no? No es la solución, ¿no? Para todo, ¿no? Porque siempre hay que atender a muchos factores, ¿no? Y el contexto de los clientes, pero Snowflake, ¿no? Para este ejemplo encaja perfectamente, ¿no? Como solución de data warehousing completamente elástica, ¿no? Que se acopla el procesamiento y el almacenamiento. En fin, ¿no? Es un número uno a día de hoy en soluciones de data warehousing. Y por último, el repositorio de metadatos, que en este caso lo integramos también en Snowflake, ¿no? Se podría construir, ¿no? en otra base de datos, ¿vale? Si fuera necesario, porque por el motivo que fuera necesitásemos transaccionalidad, y eso no lo lleva bien, pero para este ejemplo, pues no haría falta transaccionalidad, ¿no? En este modo de implementación no haría falta, ¿no? Y se podría habilitar perfectamente el repositorio de metadatos dentro de Snowflake. Vale, aquí vemos un poco el flujo de datos general, ¿vale? Cómo la orquestación que se resuelve con Data Factory, como comentaba, poniéndose también en funciones, va lanzando los procesos de extracción, transformación, perdón, extracción, carga y transformación, y por último el de observabilidad. Veréis esta caja naranja de aquí que hace referencia a los metadatos de definición de procesos. ¿Vale? Como veis, salen flechas a todos los procesos, ¿vale? Porque todos los procesos, en mayor o menor medida, se basan, ¿no? en metadatos descriptivos, ¿no? El proceso de extracción, Data Factory interpreta esos metadatos para saber qué fuentes y cómo tiene que leerlas y para saber dónde tiene que cargarlas dentro del Data Lake de Azure. El framework de carga en Snowflake, exactamente igual, para integrar metadatos, para saber qué ficheros y dónde están y cómo tiene que integrarlos, ¿no? En las tablas de staging dentro de Snowflake. Y los procesos de transformación, pues igual, ¿no? Cómo tienen que ejecutarse, ¿no? Y qué parámetros hay que pasar a DBT Cloud, ¿no? Para que haga las transformaciones de datos dentro del Data Warehouse. Vale. El último proceso del batch, ¿vale? Sería el de observabilidad, ¿vale? Que lo que hace es, como os decía antes, ¿no? La extracción, carga y transformación de los metadatos de observabilidad, ¿no? Aquí vemos estas flechas verdes que hacen referencia a que se alimentan de los metadatos, ¿no? de todos los procesos para construir esos data marks de observabilidad. Haciendo un poco de foco en los motores dirigidos por metadatos, que creo que es una parte interesante de nuestro enfoque, ¿no? Metadata centric, como os comentaba al principio, que va a dar un poquito más de detalle y va a hacer comprender un poco mejor cómo funcionan este tipo de motores, ¿no? En este caso es el motor de extracción implementado en Data Factory. Aquí vemos que el primer paso, ¿vale? En la orquestación es pasar, ¿no? Es ejecutar el motor de extracción pasándole como parámetros, ¿no? Las fuentes, ¿no? y el intervalo delta, ¿no? De la extracción que hay que hacer. Por defecto, en un batch normal, pues estos parámetros estarían puestos a valores por defecto, ¿no? Esos valores por defecto implicarían la carga de todas las fuentes
¿no? Y el intervalo delta sería pues, el configurado para ese batch, ¿no? En función de la frecuencia de ejecución, ¿vale? Pero también podríamos hacer ejecuciones anómalas de este motor de extracción, ¿no? Diciéndole solo, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay que reprocesar ciertas fuentes o ¿no? Durante un intervalo de tiempo determinado, pues bueno, sale ese reproceso exclusivamente sobre esas fuentes y en ese intervalo, ¿no? Para no tener que reprocesar todo, por ejemplo. El primer paso del motor de extracción pues es el extractor de metadatos, ¿vale? Que lo que hace es extraer los metadatos de definición del proceso de extracción, que son pues, los tipos de fuentes de datos, los parámetros de conexión, los parámetros de seguridad, parámetros de extracción y de cómo resolver los deltas y parámetros, ¿no? de dónde hay que escribir los datos que se extraigan. El extractor los interpreta, ¿no? Y los pone a disposición de un iterador, ¿no? Que lo que hace es ir recorriendo esos metadatos y todas las fuentes. Y en función del tipo de fuente, lanza un pipeline específico u otro, ¿vale? Me explico qué quiero decir con esto. Para cada tipo de fuente, pues por ejemplo, tablas de Oracle o ficheros de S3 en este caso, ¿no? O una API determinada, ¿no? O Salesforce, ¿vale? Para cada tipo de fuente debe haber un pipeline que hay que desarrollar sí o sí, ¿no? Para cubrir, ¿no? Las particularidades, ¿no? De extracción de cada una de esas fuentes, ¿no? Porque son fuentes muy heterogéneas y cada una será distinta, ¿no? Pero a través de la parametrización podemos hacer ¿no? Que solo tengamos que implementar un pipeline, en este caso de S3, ¿no? Para sacar ficheros de S3, pero a través de parametrización podemos apuntar a cualquier bucket de S3 o a cualquier directorio, ¿no? O objeto dentro de S3, ¿no? Lo mismo aplica para cualquier otro tipo de fuente, ¿no? Para Oracle, por ejemplo. Pues, oye, pues tengo mi pipeline específico para resolver la extracción de datos en Oracle, pero a través de la parametrización le digo qué tabla tengo que extraer, ¿no? Cuál es el campo delta, qué campos tengo que filtrar, si es que tengo que filtrar alguno, me los quiero traer todos, pues todo eso se puede parametrizar, ¿no? Pero sí que la particularidad de la extracción tiene que resolverse con un pipeline específico para cada tipo de fuente. Entonces, cuando yo tenga un nuevo tipo de fuente, pues no me quedará más remedio que extender mi motor de extracción dirigido por metadatos para incluir aquí un pipe específico adicional. Pero si yo tengo que integrar fuentes de un tipo que ya tengo implementado, pues lo único que tengo que hacer es parametrizar en la definición de procesos el cómo hay que hacer esa extracción, ¿no? Y ese volcado en el data lake. Este es un punto importante, ¿vale? Después de la parametrización, pues el motor lo que hace, o sea, ya sabe, ¿no? Cómo tiene que hacer la extracción, porque se lo dice, ¿no? O está programado dentro del pipeline de extracción y sabe todo lo demás, ¿no? Cómo tiene que hacer esa extracción y la lleva a cabo, la ejecuta, ¿no? En este caso, pues se trae los ficheros necesarios de S3 y los deja en el almacenamiento de objetos de Azure, ¿no? En este caso. El último proceso, ¿no? Es que bueno, la ejecución de este motor pues también deja una trazabilidad, ¿no? Y esa trazabilidad habrá que integrarla, ¿no? dentro de nuestro repositorio de datos de observabilidad, de metadatos de observabilidad, ¿vale? Para luego construir esos databases de observabilidad, ¿no? Es el linaje técnico en todo. El siguiente motor es el de carga, ¿vale? Como os comentaba, en este caso está implementado dentro de Snowflake, ¿no? Está desacoplado de la herramienta de extracción de este modo, ¿no? Y funciona de una manera muy similar al que acabamos de ver en Data Factory. Al final, bueno, Data Factory es el orquestador y le dice, ¿no? Y ejecuta, ¿no? El primer procedimiento almacenado, ¿no? Que desencadena la ejecución del motor de carga dentro de Snowflake, ¿no? Pasándole como parámetros, pues igual, ¿no? Oye, qué fuentes cargar y qué intervalo delta utilizar, por si acaso estamos afrontando un reproceso, pues para seleccionar solo lo que nos interese. Y aquí, bueno, al margen, ¿no? De esta implementación en concreto
este motor de carga en Snowflake, ¿no? Bueno, que detecta cambios, ¿no? Dentro de la implementación y que los autodespliega. El funcionamiento es el mismo, ¿vale? Es iterar por los metadatos de definición del proceso de carga, ¿vale? Interpretar esos metadatos y resolver, ¿no? La carga, ¿no? Hacer los copies de esos ficheros disponibles en crudo en el Data Lake a tablas en state. Y nuevamente, pues esto genera traza, ¿no? Esa ejecución se integrará más adelante en el proceso de observabilidad. Vale, aquí tenemos el proceso, ¿no? del motor dirigido por metadatos para las transformaciones. ¿Vale? Nuevamente, ¿no? La orquestación Data Factory ejecuta el pipeline de transformación de datos dentro de Data Factory, pasándole como parámetros qué pasos, ¿no? Perdón, qué stages, qué fases, perdón, de la ETL o de la LET, mejor dicho, hay que ejecutar y cuáles son los dominios funcionales que hay que ejecutar, por si acaso estamos, ¿no? Teniendo como nuevamente otro proceso, ¿no? Por acotar, ¿no? En una fase determinada o un dominio funcional determinado, tener que reprocesarlo todo. ¿Vale? Y tenemos un extractor de metadatos que lo que hace es leer todos los parámetros de ejecución necesarios para lanzar esta ejecución de transformación en DBT. Y también la frecuencia de polling. ¿Vale? Explico esto del polling, ¿no? Que son estas cajas de aquí, que es un poquito complejo, pero yo creo que lo podré explicar. DBT Cloud es un servicio cloud, ¿no? Que se invoca a través de una API. Es una API REST. Las APIs REST, por definición, son asíncronas, ¿no? No podemos hacer una llamada a una API, ¿no? Para ejecutar una LT y estar esperando 3 horas a que termine. ¿Vale? Eso no funciona así, sino que tú lanzas un proceso de LT y automáticamente recibes una respuesta, ¿no? que dice, vale, me pongo con ello, ¿no? O lo encolo. Y vete preguntándome y yo te digo cuándo termina ese proceso. Así es como funciona este tipo de APIs. Y ese proceso de preguntarle al API si ha terminado ya se denomina polling. Aquí hay una implementación un tanto peculiar, ¿no? del proceso de polling, ¿no? Por un motivo de costes exclusivamente. ¿Vale? Y me explico. El hacer un polling corto, es decir, muy rápido, preguntarle muy rápido al API de DBT, se ha terminado de ejecutar el job que se le ha enviado, resolver eso dentro de Data Factory con un bucle, pues es caro, ¿no? Porque implica pues miles de ejecuciones de actividades y eso penaliza mucho la factura de Data Factory. ¿Vale? Por eso lo que hacemos es externalizar a una función en ese proceso de polling. ¿Vale? Esta función es la encargada de lanzar el job y de quedarse a la espera haciendo cada muy pocos segundos peticiones, ¿no? Para conocer el estado de ese job que se ha enviado a ejecutar. Todas esas peticiones que ocurren muy rápido, en cuestión de segundos, se pueden registrar mediante el proceso de observabilidad, ¿vale? Para tener los estados intermedios, ¿no? Y cómo ha evolucionado la ejecución de ese proceso y poder incluso hacer análisis de tiempos de pasos intermedios de ese proceso, ¿no? Y por otra parte, para continuar con el flujo de orquestación dentro de Data Factory, lo que se hace es un polling más largo a esa función. ¿Vale? De manera que, bueno, pues cada, no sé, 5 o 10 minutos podemos preguntarle a esa función si ha terminado ya o no y es un tiempo razonable para continuar con la orquestación, el proceso de orquestación, ¿no? Y recuperar el flujo. Es un poco complejo esto que he explicado, pero es importante porque, ¿no? Cuando estás desarrollando en cloud es muy fácil que se te vean las costuras, ¿no? Y se puede meter la pata fácilmente porque los modelos de facturación de los servicios pues, son muy complejos, ¿no? Y una solución bien implementada y bien resuelta desde el punto de vista de la ingeniería puede que no esté utilizando adecuadamente esos servicios cloud y que esté impactando muchísimo en la factura. Por eso es muy importante el conocer bien las nubes y los servicios cloud que intervienen en los modelos de facturación y desarrollar soluciones
que optimicen, ¿no? Esos costes, ¿no? Y esto es un ejemplo de ello, ¿no? Esta complejidad añadida responde a eso, ¿no? A optimizar los costes de Data Factory en este caso. Bueno, el proceso se lanza en DBT, el Job Launcher interno lanza la compilación de los modelos de DBT en base a código. Todos los pipelines de datos de DBT son código SQL enriquecido con un lenguaje de plantillas, pero a fin de cuentas es código, se compilan esos modelos y se generan el SQL, ¿no? Que en DBT va a ir enviando a los Virtual Warehouses de Snowflake, ¿vale? En el orden correcto, ¿vale? Para que se produzcan exitosamente todas las transformaciones de datos dentro del Data Warehouse. ¿Vale? Como veis aquí, no estamos trayendo en ningún momento datos de Snowflake a DBT, ¿vale? DBT es una herramienta que hace push-down siempre. Es una herramienta full ELT y nunca se trae datos, ¿no? del Data Warehouse. Con lo cual, pues bueno, es interesante en términos de privacidad. Hay aquí una flecha en discontinua amarilla que responde ¿no? a la posibilidad de implementar procesos dinámicos o motores dirigidos por metadatos dentro de DBT. ¿Vale? Por ejemplo, para implementar reglas de calidad de datos, de privacidad o de negocio, ¿vale? en base a DBT, ¿no? Y que esos procesos se alimenten de esos metadatos para aplicar lógicas dinámicas en SQL aquí. ¿Vale? Nuevamente, por último, pues el proceso de observabilidad pues registra, ¿no? Tanto los posibles, si queremos hacerlo, ¿no? Esa recogida de metadatos en continuo para tener los estados intermedios, como los resultados de las ejecuciones, ¿no? Tanto por parte de Data Factory como por parte de DBT. ¿Vale? Los integra en el staging o disponibiliza esos metadatos en el staging de observabilidad del repositorio de metadatos. Vale, por último tenemos el proceso de observabilidad, ¿vale? Que como os comentaba, se apalanca, ¿no? en los procesos, los tres motores que acabamos de ver, ¿no? El de extracción, el de carga y el de transformación para, uno, extraer los metadatos de ejecución de las APIs de las herramientas que conforman la plataforma, en este caso es Data Factory, y DBT nos hace extracción de los metadatos de ejecución de Snowflake porque ya están dentro de Snowflake y como nuestro repositorio de metadatos ya está dentro de Snowflake, pues no hace falta, ¿no? el hacer esa extracción y carga posterior no tendría sentido, ¿vale? Y igual, ¿no? Que los datos de negocio, los metadatos de ejecución o de trazabilidad se persisten y se historifican en el landing, ¿no? del data lake y todo sigue el flujo normal, ¿no? el pipeline ya definido, ¿no? Que hemos comentado al principio. Siguiendo con el motor de carga, que lo que hace es cargar esos ficheros, esta vez en el staging de observabilidad, no es en el staging de negocio, ¿vale? Y se llevan a cabo los procesos de transformación con DBT para, uno, integrar todos los metadatos, ¿no? que llegan a staging, pues cada uno, ¿no? con los modelos de datos, ¿no? y formatos distintos, ¿no? de todas las herramientas que componen el stack, integrarlos en una capa homogénea, ¿vale? Donde podamos hacer el linaje técnico a máximo nivel de detalle. Y por otra parte, la posibilidad de construir, ¿no? pues, data marts, ¿no? en base a esa capa estándar, ¿no? que nos permitan sacar más valor añadido, aplicar control estadístico de procesos, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, tanto la capa estándar como la capa de data marts de observabilidad son explotables y aquí podemos ¿no? enchufar pues, todas las herramientas que necesitemos, ¿no? Pues bien de monitorización y notificación, bien de dashboard no reporting, bien de linaje, bien de documentación. En cuanto al delivery, ¿no? Porque como comentábamos al principio, pues, DataOps, ¿no? Para nosotros tiene mucho que ver con, ¿no? Ese enfoque metadata-centric, ¿no? Los procesos dirigidos por metadatos y por la observabilidad, pero en la definición canónica de DataOps y una de las grandes ventajas de DataOps, ¿no? es el procedimentar, el estandarizar y el automatizar, sobre todo, el proceso de desarrollo, testing, ¿no? y puesta en producción de soluciones analíticas, en este caso, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo basado en 4 entornos.
¿vale? Voy de abajo hacia arriba. Tenemos un entorno de desarrollo con dos zonas, ¿vale?, independientes. Una sería el sandbox, ¿no?, donde los desarrolladores pues, ¿no?, tienen acceso a los recursos, ¿no?, de la plataforma, tanto a nivel de, en este caso, de Snowflake, ¿no?, como de orquestación con Data Factory, ¿no?, y las funciones para lanzar jobs de DBT y, por supuesto, ¿no?, al desarrollo de modelos de datos de DBT, ¿no?, en un entorno pues, no gobernado, ¿vale?, donde el desarrollador pues, tiene el control total, ¿no? Dentro del entorno de desarrollo hay otra zona que sí que está gobernada, ¿no?, que es donde los desarrolladores pueden, de forma automática, testear sus desarrollos antes de etiquetarlos, ¿no?, como candidatos a productivización, ¿vale? Es una herramienta del desarrollador para poder validar eso, ¿no?, para poder pasar test automáticos en un entorno y así gobernado, ¿vale? Luego tenemos un entorno de QA, ¿no?, donde se vuelven a pasar todos los tests automáticos y además hay un ciclo de revisión manual. Tenemos un entorno de preproducción, ¿vale?, que sería una copia del entorno de producción donde se taguean, ¿no?, los cambios, ¿no?, y los despliegues antes de hacerlos efectivos, ¿no?, en producción. A nivel de control de versiones, pues se propone este flujo de trabajo, ¿no?, que es muy típico cuando se trabaja con control de versiones como Git, ¿no? Se define un repositorio como maestro, ¿vale?, y es en el que la rama máster pues, va a tener, ¿no?, todas las versiones, o la versión, ¿no?, la última versión de la rama máster será la versión de producción. Y ese repositorio maestro, lo que hacen los desarrolladores es clonarlo, ¿no?, hacen un fork de ese repositorio en, en, en la nube, ¿no?, en remoto, ¿no?, en el servicio que no esté soportando el control de versiones en la plataforma. Y a su vez, ese repositorio remoto, que es un fork del master, pero que ya es propiedad del desarrollador, pues lo que hace es clonarlo, ¿no?, en local para poder trabajar de forma más eficiente. Ahora repasamos un poco el ciclo de vida. Comentar, ¿no?, estas pipelines de automatización, porque cada uno de los pasos, ¿no?, entre los distintos entornos, lo haremos mediante un pipeline de automatización, ¿vale?, que son estos de aquí, y los vamos a ir comentando poco a poco, ¿vale? A medida que vamos comentando este flujo de aquí, voy a ir saltando a la slide anterior para comentar los pipelines de automatización, ¿vale? Bueno, como os decía, el desarrollador trabaja en su sandbox con su repositorio local, ¿no?, y desarrolla sobre, o tiene la capacidad de desarrollar, ¿no?, sobre los componentes, ¿no?, que integran el stack tecnológico, ¿vale? En el momento en el que el desarrollador considera que la feature nueva en la que está trabajando pues es candidata a publicarse, lo que hace es hacer un push de los cambios que tiene el repositorio local a su repositorio remoto, ¿vale? Y este push ya le indica al pipeline de automatización que tiene que probarlo, ¿vale?, de forma automática. Ese push desencadena el pipeline de automatización de despliegue en el entorno gestionado de desarrollo, ¿vale? Y vuelvo al pipeline de automatización de desarrollo, que como veis se compone de 4 etapas, ¿no? Una que es el despliegue de los cambios, otro que es el testing automático, otro que es la generación de documentación automática y por último se limpia, ¿no?, todo lo que se ha desplegado. Porque estos despliegues y estos test automáticos idealmente han de hacerse en entornos, ¿no?, o es conveniente hacerse en entornos, ¿no?, que se creen, ¿no?, simplemente para esta tarea, ¿no?, automáticamente, que luego se limpien, ¿no?, incluso eventualmente que se destruyan. En la fase de despliegue, lo que se hace de forma automática es se aplica el esquema target, es decir, todos los cambios de esquema que haya podido hacer el desarrollador sobre la base de datos, pues se aplican, se crean otro tipo de objetos, ¿vale?, como pueden ser funciones, procedimientos relacionados, cualquier cosa ¿no?, que afecte también o que sea necesario para probar estos cambios, ¿no?, dentro del desarrollo del usuario.
se despliegan también, se crean, se clonan las tablas origen para disponibilizar datos con los que hacer las pruebas, ¿vale? dentro de este entorno eh, volátil, por así decirlo, de testing en desarrollo. Se cargan los datos de test, ¿vale? Esto es una parte importante para los testing, que es cargar datos de entrada, ¿vale? Y datos de salida, ¿no? Que tienen que producir las transformaciones que ha hecho ese desarrollador, ¿no? De manera que se puede evaluar, ¿no? Si la ejecución, ¿no? de esos procesos de transformación verdaderamente genera los datos que se están esperando. Se despliega la función de llamada ADBT y se publica en los cambios que ha habido en Data Factory. A continuación, se realizan los test automáticos, unitarios y de integración. Y si pasan los test, se genera la documentación y ¿no? en cualquier caso, pasen o no pasen los test, se limpia, ¿no? ese entorno nuevo que se ha creado, ¿vale? Si los test automáticos no han pasado, por el motivo que fuera, se le notifica al desarrollador y el desarrollador tiene que seguir iterando el desarrollo, ¿vale? Hasta que los test automáticos pasen en el entorno gobernado de desarrollo, ¿vale? Y una vez que han pasado esos test de desarrollo automáticos, el desarrollador lo que hace es marcar esos cambios, esa nueva feature, esa nueva característica que ha desarrollado, la marca y hace un pull request, ¿vale? Al repositorio maestro. Es decir, solicita la integración de sus cambios de su repositorio en el repositorio maestro, que a su vez pues desencadena, ¿no? el pipeline de automatización de despliegue en el entorno de QA, ¿vale? Que es un pipeline exactamente igual, ¿vale? El mismo despliegue, se hacen los mismos tests, se genera también la documentación, solo que aquí hay un paso de comprobación manual, ¿vale? Por dos motivos. En primer lugar, porque es el sitio donde los usuarios de negocio tienen que dar su aceptación a que esos cambios pues, responden, ¿no? al story que han planteado, ¿no? y a sus necesidades, ¿no? Y por otra parte, en este entorno hay operadores que validan, ¿no? El desarrollo. Es decir, no solo vale, ¿no? Porque los test pasen de forma automática, ¿no? Porque al final eso, en cierto modo, pues puede llegar, ¿no? incluso a trampearse o pueden pasar los test de forma automática aunque la implementación sea muy mala, ¿vale? Y por lo tanto, los operadores necesitan revisar exactamente cuáles han sido los cambios para garantizar que se están cumpliendo con todos los estándares de calidad de la organización. Si tanto los operadores como los usuarios dan su visto bueno, pues lo que hace el operador es marcar esa versión como release candidate, ¿no? Que lo que hace es desencadenar un pipeline de automatización para el despliegue de esos cambios en preproducción. ¿Vale? Pero el despliegue de esos cambios en preproducción lo que hace es, bueno, aplica el esquema target, crea los objetos adicionales en base de datos, despliega la función de DBT y la función de ADF y no hace nada más, ¿vale? En pre no se hacen test a priori, ¿vale? A no ser que sea necesario por cualquier motivo. Podría llegar a existir, ¿no? Simplemente se estadea, ¿no? La última versión, ¿vale? Antes de llevarla a producción, ¿vale? Cuando se considera que hay que pasar a producción, lo que hace el operador es se marca como release esa versión, ¿no? Y la fusiona en el máster de la rama máster del repositorio maestro, que desencadena el pipeline de despliegue en producción, que es igual que el de preproducción, es decir, habilitar, ¿no? El esquema target y desplegar la función ¿no? de llamada DBT y la orquestación de ADF, y además como último paso lo que hace es calendarizar las tareas, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el ejemplo, ¿no? O el ejemplo de cómo implementar DataOps en un stack tecnológico moderno. Y hasta aquí también la sesión de hoy. Si os parece, podemos dar paso al turno de preguntas, ¿vale? Por si tenéis cualquier tipo de duda que podamos discutir o aclarar
aquí. Vale, perfecto. Parece que hay alguna, a ver si ha aparecido alguna pregunta ya en la parte de preguntas. No sé si hay algún otro usuario que tiene preguntas. Les animo a ponerlas en el espacio de preguntas de la herramienta. Y si os parece, voy pasando con las primeras preguntas que nos han ido pasando. La presentación, como comentábamos, que ha ido compartiendo Carlos, la compartiremos a posteriori de la sesión, ¿vale? Y pasamos ahora a las preguntas, ¿no? Una de las preguntas que nos comentaban, Carlos, es ¿en qué momento del ciclo de vida de una plataforma analítica conviene implementar DataOps? Ujú. Bueno, yo diría que cuanto antes, ¿no? Al final, ya veis que uno de los, o sea, que DataOps, ¿no? Hay que abordarlo desde distintas perspectivas y una de ellas es la tecnología. Em, la tecnología impacta en la arquitectura, por lo tanto, probablemente si queremos, ¿no? Hacer DataOps en nuestra plataforma analítica, tengamos que habilitar la tecnología adecuada. Por otra parte, em, ¿no? Si seguimos la visión de SDG en torno a las DataOps, ¿no? ese enfoque metadata-centric, pues conviene, ¿no? el analizar lo antes posible si va a ser necesario eh, y si tiene sentido, ¿no? el desarrollar motores dirigidos por metadatos y qué motores dirigidos por metadatos tiene sentido. Eso también conviene, ¿no? el resolverlo lo antes posible, antes de desarrollar procesos ad hoc que luego haya que refactorizar o directamente desechar, ¿no? Y por último, ¿no? Eh, DataOps, como decía, para nosotros va muy de la mano, ¿no? del gobierno by design, ¿no? Y conviene el abordar esto desde un primer momento, de manera que evitemos en la medida de lo posible, ¿no? el hacer bueno, más análisis forense, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Que nuestra plataforma sea descriptiva por sí misma. Así que, bueno, yo diría que idealmente cuanto antes. Puede ser, ¿no? Que, oye, no estemos en el momento, ¿no? de estar fundando nuestra plataforma analítica y que ya la tengamos en marcha, ¿no? En cierto punto de su ciclo de vida. Bueno, pues ahí habría que ver, ¿no? Qué medida cabe el encaje de DataOps en concordancia con la arquitectura actual, ¿no? Y con el workflow actual y el contexto de la compañía, pero también se podría implementar probablemente, ¿no? Hasta un cierto punto o hasta cierto nivel, también podríamos implementarlo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Nos entra otra pregunta y que dice así como la capa de observability se nutre de trazas de otros procesos. Esas trazas, logs, quizás sean difíciles de recopilar. ¿Recomendarías a utilizar un NLP para interpretar esas trazas? Joder, eso es ya el siguiente nivel, ¿no? Hombre, eh, viable es, desde luego, ¿no? Otra cosa es que, ¿no? que exista el business case para hacer eso, que puede llegar a ser complicado, pero sí que sería interesante, sí que sería muy interesante, ¿no? En el ejemplo que hemos visto, no estamos utilizando ninguna herramienta, ¿no? de tratamiento de logs, por ejemplo, ¿no? Pero hay herramientas muy interesantes, ¿no? que hacen acopio, ¿no? De todas las trazas, ¿no? de todos los logs de herramientas de un stack y que permiten explotarlas. ¿No? Pues en el caso de Azure, por ejemplo, pues Purview, ¿no? Está todavía, ¿no? Está muy maduro, pero apunta hacia ahí, ¿no? Hay otro tipo de herramientas, ¿no? que se pueden utilizar, ¿no? Para hacer ese análisis, ¿no? de logs y esa integración de todas las trazas, de todas las herramientas, ¿no? que conforman el stack para conseguir, ¿no? ese linaje técnico en tu end. Herramientas como Elastic, ¿no? OpenLineage también, ¿no? Herramientas que ayudan, que pueden ayudar a esto, ¿no? En función del contexto de cada compañía y de cada caso, pues habrá que, ¿no? Plantear una u otra solución. Perfecto.
Bueno, continúo animando, que todavía tenemos unos minutos para preguntas. Aprovechemos que tenemos hoy en esta masterclass a Carlos para hacerle preguntas, y nos llegaba otra pregunta, ¿no? Relacionada también, ¿no? Con DataOps, que era el objeto también de esta masterclass de hoy, que nos decía Carlos si disponéis de algún tipo de herramienta para facilitar la implementación de DataOps. Bueno, sí, la respuesta corta es sí. La primera herramienta, ¿no? Pues es lo que os acabo de contar, ¿no? Es todo el know-how que tenemos de analizar, ¿no? Pensar bien y ingenierizar todo esto, ¿no? Para distintos clientes, ¿no? Y luego, pues, las implementaciones que hemos ido haciendo en distintos clientes, pues, por supuesto, suponen, ¿no? Aceleradores, ¿no? Para la implementación en otros entornos, ¿no? Como decía antes, para mí DataOps no va de desplegar un producto. Entonces, aunque tenemos esas herramientas y esos aceleradores, ¿no? Que nos van a permitir, pues, por ejemplo, ¿no? Desplegar un framework de ingesta en Snowflake muy rápido, probablemente esto, siempre implicará, ¿no? Cierta refactorización o adaptación, ¿no? Al contexto y a la casuística, ¿no? de cada compañía. No creemos que haya un producto, ¿no? que se despliegue y ya está, pero sí que tenemos este tipo de aceleradores, ¿no? Por una parte, pues, todo lo que conforma nuestro framework de DataOps, ¿no? Pues, muy refinado, ¿no? A lo largo de los años. Y por otra parte, ¿no? Pues ¿no? Los componentes de código, ¿no? En las tecnologías en las que ya lo hemos implementado esto, que serían adaptables, ¿no? Un buen acelerador. Fantástico, Carlos. Pues parece que lo has explicado todo muy claro, porque ya no quedan más preguntas, y algunas de las que te preguntaban también era ya ir un poco para la siguiente, ¿no? La masterclass de DataOps 2, ¿no? Enfocada en este aspecto. Por nuestra parte, no sé si entra alguna otra pregunta. Claro, es lo que tiene también la parte de virtual, ¿no? Que no puedes matar a la mirada, como se diría, a nadie, para que esos que conoces entre los asistentes pregunten, pero en este caso pues daríamos por finalizada esta masterclass de DataOps que hemos contado con vuestra ponencia y conocimiento, Carlos, por parte de SDG, ¿no? Y esa versión hacia el data management que se comentaba durante tu sesión. Sin más por nuestra parte, daríamos por concluida la sesión y animaría a todos los asistentes a seguir vinculados a las diferentes masterclass, workshops y papers y informaciones relacionadas con todo lo que es inteligencia artificial, que se va publicando en la página web del CIDAI, que representa ese punto único de información o de entrada de información de inteligencia artificial. Parece que no hay ninguna pregunta final, con lo cual damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias sobre todo a nuestro fantástico ponente. Hasta la Muchas siguiente. gracias. Buen día. Buen día a todos. Adiós. Chao.